Ahí. Ahora sí, perdón. Ya, a ver, como decíamos antes, sí, y ya todos saben el tema, creo que es importante empezar. Yo les he puesto unas frases y les pido, ¿sí? Quienes están participando aquí, vamos a leer estas frases que tenemos. ¿Sí? Leamos las frases y no sé si es que alguien ya ha escuchado antes o es la primera vez o qué le llama la atención, qué le dice esta frase. Tal vez digan, no, no estoy de acuerdo con esa frase, a mí no me parece o a mí me parece bien por esto, a mí me dice tal cosa, ¿sí? Entonces yo de inicio, sí, de entrada, lo que sí les pediré es que primero lean todas estas frases, ¿sí? Y se queden con una de esas frases. Algunas personas les pediré luego que me ayuden con una pequeña reflexión de una de estas frases, la que más les ha llamado la atención. Recuerden que todas esas frases que están aquí tienen algo en particular, habla de algo en particular, ¿sí? Entonces, les pido por favor, léanlo, medítenlo, piénsenlo, a ver qué le dice esa frase, ¿sí? Una de las frases. Hay muchísimas frases de esto, pero les he sacado solamente estas 6 frases, ¿sí? A ver, ahora sí, si Katy me ayuda, creo que algunos ya que están como que con la tecnología un poco al día, que estamos ahí, alzando la manito, o si no, ahí alzando la manito amarillita en la pantalla, o si no, la mano, ¿sí? A ver, si nos dicen, si nos comparten alguien de aquí, alguna frase que les llamó la atención, para poder también continuar con el tema, ¿sí? No sé si alguien se anima de los que están aquí, de los 109 participantes, alguien se anima. Solamente queremos 6 personas de los 109, de los 110 que estamos ya, ¿sí? Ya de los 107. A ver, Yo les alguien que se animaría a anime. los del Facebook también, por favor, pueden poner y yo les doy voz a esas letras tan bonitas que ustedes ponen ahí y de esta manera estamos haciéndolo todos participativo. Bueno, Yulisa, por favor. Bien, a mí me gusta eso porque yo lo he sentido, la frase que dice, perdonar no es olvidar, sino recordar sin que nos duela. Muchas veces se nos hace difícil perdonar, pero sí lo podemos hacer. Perdonamos a esa persona quizás que nos ha hecho daño, ¿sí? Y de repente en un futuro recordamos eso, pero ya no nos duele, ¿sí? Lo sentimos, no nos sentimos dolor en el corazón ni nos entristece ya recordar eso. Casualmente yo lo he vivido y sí, a veces recordar esas cosas y contarlas ya no nos duele, quiere decir que ya hemos perdonado, pero perdonado de verdad. Muy bien, vamos a escucharle a Yandri. Buenas tardes con todos. A mí me gustó la palabra, la frase que dice, perdonar es poder ir al pasado y volver ileso. Porque justamente yo le echaba la culpa de mis errores a la vida de mi papá, por cómo él me trató. Y yo siempre volvía con mis dolores y siempre me aislé de las personas porque él me dijo, no hay que confiar en nadie, no hay que hacer esto. Pero ahora que cuando estuve en el centro bíblico, al principio de este año, en mayo, me hicieron entender de que recordar no significa volver a vivir esos sucesos dolorosos, sino rectificar y ver que desde ese punto de vista tú no eres igual a él. Yo no soy igual a mi papá, como muchos tíos me decían, porque yo tengo mis propios errores. Él tuvo los suyos. Y poder ir al pasado, ver los errores que tuve ahí, recordarlos, ya no me hizo sentir el dolor de esa vez, ya no me hizo ser rencoroso con mis tíos, sino darme cuenta de que ellos querían ayudarme también a no volver a cometer esos errores. Gracias. 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 Vamos a escucharle a Yali, por favor. El perdón no siempre es fácil. A veces
El perdonar al que causó se siente más doloroso que la herida que se sufrió. Y sin embargo, no hay paz sin perdón. Pienso que esa es la verdad, esa es la realidad de todo cristiano. No podemos perdonar, de que tenemos que perdonar, tenemos que sentir el perdón para podernos llenar de esa paz, porque el perdón nos trae eso, ¿no? Nos trae esa tranquilidad, nos trae esa paz, nos trae esa alegría de poder continuar hacia adelante a pesar de tantos problemas. Gracias, Yali. Susanita desde Argentina nos dice, perdonar no es olvidar, sino recordar sin que nos duela. He perdonado con la ayuda del Señor. Sin Él no es posible perdonar de corazón. Gracias, Susanita. Y escuchamos a Mercedes. ¿Me paras nomás, Chío? Buenas tardes. Bueno, la frase que a mí me interpela es perdonar no es olvidar, pero ayuda a dejar ir el dolor. Sí, muchas veces nosotros vivimos en la vida con rencor, con dolor, pero pensamos que no hemos perdonado, pero en realidad sí hemos perdonado. ¿En qué momento? En el momento de que yo no traigo esas heridas en mi corazón, tratando de pensar de alguna venganza o devolverle el mal a la persona. Y ese dolor, si no nosotros no hacemos de ese dolor una venganza, pues el dolor pasa y queda la alegría y queda la satisfacción. Y ahí está el verdadero perdón. Gracias. Gracias, Mercedes. Glorita, por favor. Muy buenas tardes. Me encanta mucho esa frase, el débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes, Mahatma Gandhi. Siempre he visto, y desde la experiencia, que cuando somos débiles, somos frágiles, no estamos levantados, sino estamos agachados. Siempre nos sentimos con un peso muy fuerte. Es una carga, lo llamamos aquí en Colombia, es una carga que llevamos en nuestra espalda. Pero el hacernos débiles o sentirnos débiles también nos invita a que tenemos que no permanecer caídos, sino levantarnos. Y para levantarnos tenemos que perdonar. No es fácil, pero solos, si humanamente lo hacemos, seguimos débiles, frágiles y cada vez más quebrados. Pero solo con la ayuda del Señor y de la Virgen María, de verdad que se logra fortalecer esos lazos que hay en el corazón humano, en la vida propia, personal, y luego sí para con los demás. Somos capaces de mirar al otro a los ojos. Somos capaces de decirle al otro con el corazón y los labios también que se le perdona, que es preciso recuperar de pronto espacios, porque muchas veces nosotros guardamos esos rencores a veces con miembros de nuestras familias, y eso es lo que más duele. Por eso son las familias quebrantadas, desunidas, y el perdón es un atributo de los fuertes, sí, cuando se quiere de verdad vivir en paz, tranquilo y en armonía. Gracias. Gracias, hermanita Gloria. Nélida nos dice, perdonar nos libera de la mochila que nos oprime el corazón. Ah, muy bien. Vamos a escucharle a Mauricio. Tú me dices a Edwin Mauricio. Rocío, ¿sí? Sí, última intervención. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, me gustó mucho una anécdota de que un amigo tenía un machete y estaba cortando la hierba y de repente una serpiente le mordió la mano y esa persona lo que hizo es simplemente dejar el machete y dedicarse a curar su mano, a extraer ese veneno que tenía en su dedo. Eso yo lo relaciono con el perdón. ¿Qué hubiera pasado si es que esa persona hubiera ido detrás de la serpiente para matarla? Probablemente esa persona hubiera muerto porque el veneno estaba recorriendo su sangre, su cuerpo. Entonces, así es el perdón, olvidarse de la persona que me hizo daño
y dedicarme solamente a construirme y ver mi bienestar. Creo que el perdón no se logra sino a través del conocimiento de Dios. Una persona que no tenga un contacto con Dios no puede perdonar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que todos sí han dicho una de las frasecitas y también alguna experiencia que han tenido, sí, tanto en el chat como aquí nos acaba de decir el compañero. Bien, entonces con todo esto de entrada, sí, ya podemos decir que el tema de hoy, como lo hemos venido diciendo, es el perdón, ¿sí? El perdón y el perdón sin límites. Siempre nosotros, cuando ponemos un corazón, cuando dibujamos un corazón, siempre decimos que es el símbolo o el signo del amor. Entonces, les he puesto este dibujo, ¿sí? También el símbolo del amor, pero que no es solamente de una persona, puede ser 2, 3, más personas, pero que siempre está en nuestras manos, ¿sí? Así que luego vamos a ver, si recuerden este dibujo, ¿sí? El amor siempre estará en nuestras manos y depende de qué, del perdón, ¿sí? El perdón sin límites. Así que un poquito vamos a ir viendo de este perdón, ¿sí? La lectura, y vamos a hacer un poco hincapié en la lectura del día de hoy, ¿sí? De Mateo 18, 21, 35. Sobre todo la lectura del Evangelio. Yo les había dicho antes que las lecturas del día de hoy, tanto eclesiástico que hablaba del perdón, el Salmo que también hablaba de perdón, bueno, en la segunda lectura hablaba también, o sea, el ser de Dios, o sea, cómo somos parte de Dios. Pero el Evangelio sí habla directamente de esta parábola en el que está hablando del perdón. Y hay un grave dilema, ¿sí? Entre Pedro y Jesús y los recuerdos y aquello que ellos pensaban, aquello que sabían del perdón, cuántas veces teníamos que perdonar, a quién debíamos perdonar, por qué debíamos perdonar. Y todo eso así de una manera, ¿qué diríamos? Tal vez muy sencilla. Creo que todos tenemos una experiencia del perdón, todos vamos a compartir y vamos a ver qué es lo que podemos decir del perdón. Ahora sí, pediría a una persona, sí, o no sé si es Katy mismo la que nos ayuda, leyendo el texto bíblico que tenemos, Mateo 18, 21, 35. Que alguien nos ayude con esa lectura. No sé si alguien del grupo nos puede ayudar. Lali dice. Se adelantó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron uno a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenían para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor se encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey le entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Muchas gracias. Creo que este es un texto bíblico que alguna vez hemos escuchado, si no es más de 2 veces, ¿sí? Siempre hemos escuchado esta parábola y habla lo que decíamos antes, sobre el perdón. Personajes importantes aquí, bueno, está Jesús y está Pedro, ¿sí? Pedro, el que siempre de repente por ahí mete la pata, ¿sí?
Ahora, para hablar un poco del perdón y sobre esta parábola, ¿sí? Vamos como que ir al texto bíblico del Antiguo Testamento. Pero para eso, una pregunta. ¿Por qué es importante para Jesús hablar del perdón? O sea, ¿por qué siempre Jesús está hablando del perdón? Perdonar a los enemigos. Siempre está diciendo qué hay de bueno si es que perdonan a sus amigos, si saludan a sus amigos, ¿sí? Si están con sus amigos. Eso deberían hacer con el que no es mi amigo. Siempre está presentándose como el buen pastor, aquel que fue y perdonó a una oveja de las 100 que tenía, unita que estaba por ahí, perdona, lo trae, lo acoge, lo inserta nuevamente al rebaño. Está hablando del perdón a la mujer pecadora que decimos nosotros en el Evangelio. Siempre está hablando del perdón, ¿sí? Pero ¿por qué es importante? O sea, hay muchos temas de los que habla Jesús, pero ¿por qué es importante para él hablar de Jesús? Y para eso tenemos algo que acotar. En el Antiguo Testamento, cuando se trata del tema del perdón, para los judíos era importante discutir la cantidad de veces que una persona debía perdonar, llegando a la conclusión de que se debía perdonar hasta 3 veces. En uno de los casos, ¿sí? Perdonar hasta 3 veces. ¿Y en dónde nosotros podemos encontrar eso? Por eso les decía yo, tengan la Biblia a la mano, ¿sí? Dios en las Escrituras perdona hasta 3 veces. ¿En dónde encontramos esto? Y tenemos ahí unas citas bíblicas, ¿sí? Amós, ¿sí? Amós 1, 3, 6 y 9. Creo que eso sí lo tenemos claro, ¿sí? Es Amós capítulo 1 y lo que vamos a leer solo es el versículo 3, de ahí solo el 6 y solo el 9. Recuerden que ese puntito significa y. Entonces solo vamos a leer 3 versículos del capítulo 1 en primera instancia, ¿sí? A ver si alguien nos ayuda con estas lecturas. Todos una persona que me ayude con todos estos textos bíblicos, que todos están en Amós 1 y 2, pero la mayoría de versículos están en el capítulo 1 de Amós. A ver si alguien ya tiene listo en su Biblia, ¿sí? Este libro de Amós 1, ¿sí? Y de ahí ya vamos a encontrar el versículo 3, el versículo 6, el versículo 9, el versículo 11 y el versículo 13 del capítulo 1. A ver si alguien que tiene ahí ya la Biblia y tiene listo, sí, Gloria Carreño dice, ¿sí? A ver si es que me ayuda con esas lecturas. Amós 1, 3, 6, 9, ¿sí? A ver si nos ayuda, hermana. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Damasco y por 4 seré inflexible, por haber triturado con trillos de hierro a Galaad. El 6. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Gaza y por 4 seré inflexible, por haber deportado poblaciones enteras para entregarlas a Edom. El 9. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Tiro y por 4 seré inflexible, por haber entregado poblaciones enteras de cautivos a Edom sin acordarse de la alianza entre hermanos. El 11. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Edom y por 4 seré inflexible, por haber perseguido con espada a su hermano, ahogando toda piedad, por mantener para siempre su cólera y guardar incesante su rencor. El 13. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de los hijos de Amón y por 4 seré inflexible, por haber reventado a las mujeres encinta de Galaad para ensanchar su territorio. 2, 1. Ahora sí, capítulo 2, versículo 1. 2, versículo 1. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Moab y por 4 seré inflexible, por haber quemado hasta calcinar los huesos del rey de Edom. El 4. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Judá y por 4 seré inflexible, por haber despreciado la ley de Yahvé
y no haber guardado sus preceptos, porque los han extraviado, sus mentiras, las que ya habían seguido sus padres. Ujú. Muy bien, muchas Y el gracias. 6, El seis, perdón. así dice Yahvé, por 3 crímenes de Israel y por 4 seré inflexible, porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Ujú. Muchas gracias. Ahí vemos, ¿sí? O sea, tal parece que los israelitas concluían que si Dios perdona 3 veces, ¿sí? Nadie podría ser más misericordioso que Dios. O sea, a ver, si Dios perdona 3 veces, a la cuarta ya no, entonces nosotros, ¿por qué tenemos que perdonar más? Sí, porque recuerden, esa es la gran pregunta que le hace Pedro. Bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a aquella persona que me ha hecho daño, a aquella persona que me ha ofendido? ¿Sí? Entonces ahí está. Como seguramente tenían en claro estos textos, en principio, sí, porque también tenemos otro texto, entonces aquí va a decir, si Dios perdona 3 veces, entonces nosotros no. Pero aquí vemos que creo que Pedro está siendo demasiado bueno, sí, se presenta ahí como que demasiado bueno para decir que perdona 7 veces, porque recuerden que va a decir Pedro, pues yo creo que se puede perdonar hasta 7 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes se perdonaba 3, entonces se presenta como un personaje que está perdonando demasiado, ¿sí? O sea, que es bueno. Tenemos también otra de las citas bíblicas, ¿sí? Otra de las citas bíblicas en donde va a hablar también del perdón. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces hay que perdonar? Y seguramente también Jesús estaba teniendo presente eso, ¿sí? Teniendo presente que cuántas veces se debe perdonar es lo que decían sus discípulos, pero Jesús va a presentar también como que lo contrario, ¿sí? Si antes perdonaban tantas veces, hoy, ¿qué debemos hacer? Hoy, ¿cuántas debemos hacer? ¿A quiénes debemos hacer? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Entonces ahí nosotros vemos, ¿sí? Que, ver, si pasamos esta, vamos a encontrar otro texto bíblico, ¿sí? Y el texto va a hablar si otra persona en cambio me ayuda buscando Génesis capítulo 4, ¿sí? Vamos a buscar Génesis capítulo 4. ¿Sí? Igual ahí vamos a ver solo algunos versículos, solo el versículo 15, el 23 al 24, ¿sí? O sea, vamos a leer 3 versículos, nada más. ¿Qué se hace en este caso? O sea, a ver, ¿qué hace Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué debemos hacer en este caso? ¿Sí? Ya Jesús lo pone como una Pedro lo pone como una interrogante muy grande. Entonces Jesús tiene que ver qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Un patriarca anterior al diluvio, ustedes ya deben, bueno, todos conocemos toda esta historia de que está en el Génesis, ¿sí? Este patriarca llamado Lamec. Parece que también tenía claro la respuesta, o sea, sí dice yo tengo claro la respuesta y lo que debo hacer, ¿sí? Y lo vamos a encontrar, a ver qué pasa. En Génesis capítulo 4, versículo 15, a ver si alguien me ayuda con esa lectura. Génesis 4, todos los 3 versículos que tenemos ahí son de Génesis capítulo 4. A ver si alguien me ayuda con esa lectura, por favor. Jacqueline Cantor. A ver si nos ayuda, por favor. Génesis 4, versículo 15. Yahvé le responde, al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Muy y bien. Yahvé, a ver, solo el 15, ¿sí? Entonces ahí, solo el 15 nos quedamos ahí, ¿sí? ¿Cuántas veces dice que perdona al que le puede hacer daño a Caín? Recuerden que estamos hablando de ese relato en donde Caín dice, no, pues ahora cualquiera que me encuentre me quiera matar. Entonces va a decir, no, es que si a alguien te hace algo, será vengado 7 veces, ¿sí? Pero luego tenemos la otra cita bíblica, a ver, 23, 24, es los 2 versículos del mismo capítulo. dijo Lamec a sus mujeres,
Adá y Silá, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, más que Lamec lo será 77. Muy bien, ¿sí? Dicen algunos biblistas, sí, este 77, que en el Evangelio que acabamos de leer también es tal vez como una mala traducción, porque ahí decimos nosotros 70 veces 7, y entonces dice que debería ser 77. Pero bueno, nos quedamos ahí porque nosotros como que no sabemos, o bueno, yo, sí, aquí puede haber muchas personas que saben de todas, del hebreo, del griego, de todas esas lenguas. Sí, yo aquí sí solamente me limito a decir lo que dicen los expertos, ¿sí? Que debería ser 77. Pero bueno, ahí nos quedamos, ¿sí? ¿Cuál es o por qué esta cita bíblica? ¿Sí? Recuerden, están 2 citas bíblicas. La primera habla sobre Caín, que vengará 7 veces, pero aparece Lamec, ¿sí? Y va a decir, si es que a él le vengaron 7, no, lo mío no, lo mío va a ser 77, ¿sí? Por eso dice, si la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá por 77, ¿sí? Entonces ahí también como que otra respuesta a esa pregunta de Pedro, ¿sí? Jesús lo indica que debe tomar como modelo contrario a Lamec. Si él se vengó 77 veces, perdona tú 77 veces, ¿sí? O sea, siempre para Jesús lo importante es el perdón. Entonces ahí va a hablar, si él, o sea, hablando de Lamec, ¿sí? Si él se venga a 77, tú perdonas 77, ¿sí? O sea, nunca nosotros debemos tomar venganza por venganza. Ahí estamos hablando de la gran misericordia que tiene Jesús. Y por ende nos está mostrando el rostro misericordioso de Dios, ¿sí? Entonces ya con esto como que de entrada podemos decir, ¿sí? Jesús pide siempre perdonar. Pero ¿qué significa esto de perdonar 70 veces 7 o 77 veces? ¿Sí? Claro que a veces empezamos, es que el 7 es un número que indica perfección, es un número bueno, es un número, siempre empezamos con eso, ¿sí? Tal vez no se trata tanto de esto como nosotros ya hemos dicho antes, ¿sí? Sino que perdonar, 70 veces 7, sí, significa perdonar siempre. O sea, no solamente hoy, solamente mañana, sino que el perdón debe ser siempre. Y aquí aparece lo que decíamos en el tema, sí, perdonar sin límites. O sea, perdonar siempre, sin límites, no hay cuenta, no echemos números, que no es matemática, ni contabilidad, ni nada de esa rama, ¿sí? Perdonar todos los días de nuestra vida. Siempre tenemos algo que perdonar. A veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Difícil eso, reconocer y tener que pedirnos perdón. A veces hacemos algo que nos duele, algo que nos deja inquietos, algo que no nos deja tranquilos, y sabemos que yo fui, que yo soy la que tengo que perdonarme. Entonces, a veces es también eso difícil, ¿no? Tengo que perdonarme, me perdono para poder seguir, para poder continuar. Entonces, esto de que Jesús pide perdonar 70 veces 7 no significa un número, porque si no nosotros estaríamos contando, sí, a ver, si alguien tiene 77 años, entonces yo tendría que ir perdonando una vez al año y nada más, ¿sí? O sea, siempre llegará un límite, siempre. ¿Qué tal si tengo un trabajo en donde todos los días hay personas que me hacen daño? Esas 77 veces ya, o las 70 veces 7, ya se terminará, qué sé yo, en algunos años. Pero lo que Jesús va a pedir aquí es siempre, ¿sí? Perdonar siempre, sin límites, todos los días de nuestra vida. Yo creo que esto nosotros lo tenemos claro, ustedes siempre lo han hablado, siempre deben haber compartido en sus comunidades, ¿sí? Así que vamos a continuar, ¿sí? Jesús enfatiza el perdón en el Padre Nuestro.
es uno, recordemos que para nosotros Jesús es el modelo a seguir, ¿sí? En Lucas 11:4, no vamos a leer estas citas bíblicas, pero ahí va a decir, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Perdona. Yo creo que todos los días nosotros tenemos cosas que pedir perdón a Dios. Y entonces, quiero que Dios me perdone, necesito ese perdón de Dios, ¿sí? ¿Qué pasaría si Dios no me perdona? Pero claro, yo sé que Dios me perdona porque Dios es amor, de eso estoy segura, ¿sí? Entonces, estamos también a veces como que poniendo un límite, ¿sí? Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y luego también en Mateo 14:15 va como que, esto es como que también algo que añade, ¿sí? Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre los perdonará. Pero si no perdonan, tampoco el Padre los perdonará, ¿sí? Claro que estamos viendo un texto bíblico también que habría que ver su contexto, por qué dice Jesús esto, si sabemos que Dios perdona siempre, que Dios es amor, que Dios es misericordia, nosotros sabemos que Él siempre está con nosotros, pero también debemos ser recíprocos, ¿sí? Con ese perdón de Dios. Entonces, teniendo presente esto, vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Sí? A ver, solo piense antes de leer lo que tenemos aquí. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Yo creo que a todos alguna vez nos ha tocado perdonar, o más bien, poniendo de otro lado, creo que a todos alguna vez nos han hecho daño, ¿sí? Y también les hemos hecho daño, a veces sin querer, a veces con plena conciencia hemos hecho daño, pero ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Es para mí, si no para el otro, es para mí. ¿Por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Por qué? O sea, ¿qué hace que yo no perdono? ¿Sí? Y ahí también estaríamos como que yendo, mientras más años, más nos cuesta perdonar, ¿sí? Porque recordemos, a los niños se hacen daño, ellos se pelean y ese rato uno dice, a ver, vengan acá, ¿qué pasó? El uno cuenta su historia, el otro su historia y en ese momento nosotros, a ver, se perdonan y de aquí se comprometen a no hacer daño nunca más, a no a pelearse, sino más bien a ser amigos y ayudar a que otros no se peleen y así. Y ellos en ese momento sin ninguna dificultad, ellos se perdonan, ¿sí? Y ese rato se dan un abrazo y a veces uno se les ve que pintan una sonrisa en su cara, así en su rostro, y se perdonan y van, ¿sí? Y van felices. Pero eso en los niños, ¿sí? Y en los niños también se ve eso. O sea, como que en los más pequeñitos más fácil perdonar. Ya llega como que unos 11, 12, 15 años, como que ya sí, como que le perdono o no le perdono, ¿sí? O sea, nos cuesta, pero a nosotros ya como adultos, los que estamos aquí, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Qué es lo que hace en mí? ¿Qué es lo que me impide perdonar? ¿Sí? Entonces, algunos elementos que yo les he puesto, ustedes deben sacar mucho más. Lamentablemente por el tiempo no podemos decir, a ver, todos cuenten una historia, algo, de que por qué a ustedes les costó perdonar. Alguien puede decir, no, para mí es muy fácil perdonar, ¿sí? Qué bien, pero a otros es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Algunas cositas que les he puesto, ¿sí? Pensamos que le hacemos un favor al que nos ofendió. O sea, a ver, si yo perdono, le estoy haciendo un favor al otro, o sea, al que me ofendió, y eso jamás, ¿sí? A veces pensamos eso, no, eso todo puede ser, pero yo hacerle un favor al que me hizo daño, imposible, ¿sí? O sea, en eso pensamos. No creo que todos, alguien alguna vez debe haber pensado eso, ¿sí? Entonces, lo que menos puedo hacer es algún favor a la persona que me hizo daño. ¿Por qué también nos cuesta perdonar? Porque creemos que estamos justificando las actitudes negativas del otro. Decimos, no, es que si yo le perdono, ¿qué quiere decir? Que él no me hizo daño, ¿sí? Es que si yo le perdono, entonces yo estoy quedando como mentiroso, mentirosa, es que si yo le perdono, entonces ya él pensará que fue, o sea, que no me hizo daño y que la que estoy haciendo todo un alarde soy yo, ¿sí? Entonces por eso creemos que estamos justificando las actitudes negativas del otro. ¿Por qué más?
porque no queremos sentirnos perdedores. Nosotros debemos reconocer siempre, ¿sí? Si yo no perdono es porque no quiero sentirme perdedor. Es que si yo le perdono, siento que yo he perdido. Es que si yo le perdono, a veces también influye el ambiente social, ¿sí? No, es que no tienes por qué perdonar, no le perdones. Y la gente siempre nos llena la cabeza, ¿sí? A veces nos dice, no, es que no deberías perdonar. ¿Por qué? Porque si no, el otro se va a reír, porque si no, el otro se va a sentir bien, el otro, o sea, siempre pensamos en el otro, ¿sí? No queremos sentirnos perdedores. O sea, si yo perdono, siento que pierdo, ¿sí? Al final ya vamos a ver que no perdemos, sino que más bien ganamos. Entendemos también que hay que olvidar el daño provocado, una de las frases que yo había puesto antes, ¿sí? O sea, perdonar no es olvidar, ¿sí? Sino recordar o contar sin que nos haga daño. O sea, ya no me duele, ¿sí? Ya no me duele. Entendemos que hay que olvidar el daño provocado. No, no me voy a olvidar, porque eso siempre está en nuestra cabeza. Hay cosas que nosotros hemos aprendido en la escuela y hasta ahora no se nos olvida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos memoria, algunos memoria a corto plazo, pero algunos sí tenemos de repente esa memoria a largo plazo, ¿sí? No vamos a olvidar. ¿Sí? No intentemos olvidar aquello que nos hizo daño, no intentemos sacar de nuestra cabeza aquellas cosas que nos hicieron. Pero sí, o sea, eso a veces no, por eso nos cuesta perdonar, porque entendemos que hay que olvidar el daño provocado. No vamos a olvidar, ¿sí? Eso no podemos olvidar porque todos tenemos memoria. Creemos que hay que volver a tener la misma relación de antes, ¿sí? Pero hay algunos dicen, no, es que si yo perdono, tengo que volver a ser como antes. Tal vez no, ¿sí? Tal vez sí, tal vez no. Eso ya depende del daño que hayamos provocado en la otra persona para que la persona que me perdona vaya a decir, vuelvo a ser como antes, ¿sí? Pero no implica eso. O sea, eso no es, ¿sí? Eso no es algo que nosotros debemos tener en cuenta en el perdón. Creer que hay que volver a tener la misma relación de antes, ¿no? O sea, yo perdono, ¿sí? Si yo puedo ayudar, le ayudo. Si yo puedo estar cerca por alguna situación, estoy. Pero eso no quiere decir que yo sea, que yo tenga la misma relación que he tenido antes. Y luego también porque esperamos que el otro, no, esperamos que el otro me pida perdón. Perdón, ahí está, esa palabrita está mal, ¿sí? Esperamos siempre que el otro me pida perdón, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque el otro, yo espero, ¿sí? Porque yo espero que el otro me pida perdón. Pero esperar a que el otro me pida perdón, creo que si esperamos eso, nunca llegue el perdón a nosotros, ¿sí? O sea, siempre estamos esperando, es que yo no le hice daño y yo no tengo por qué pedir perdón. El otro tiene que venir a pedirme perdón. Un poco de orgullo, diríamos, ¿sí? O sea, porque si yo voy a pedirle perdón, si yo le perdono, entonces yo estoy rebajando. O sea, es del ego, es del orgullo que a veces nosotros tenemos, como cuando a veces hacemos algo y preferimos mentir a decir, perdón, me equivoqué, ¿sí? O sea, a veces nos cuesta un poco eso. Entonces, como que estas pequeñas cosas, aparte de lo que ustedes deben tener como experiencia. Si cada uno de ustedes en este momento puede estar pensando, ¿por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Sí? Ya entre ustedes habrá, aquí estamos 150 personas, ¿sí? Habrá 150 respuestas del por qué le cuesta perdonar, ¿sí? Luego, aquí nosotros vamos a tener, ¿qué es perdonar? Al fin, o sea, nosotros debemos tener en cuenta qué es perdonar, ¿sí? ¿Qué hago yo con ese perdón? ¿Qué logro con el perdón? ¿Sí? ¿Qué es perdonar? Y tenemos algunas claves, diríamos, ¿sí? ¿Qué es perdonar? Primero, perdonar es una decisión, ¿sí? Y una decisión muy personal que yo debería pensar o que debería salir de mí, no de los otros, porque a veces sí hay personas que nos ayudan a entender qué es el perdón, pero hay algunas personas que no nos ayudan, o sea, mejor nos dicen, no, es que no debes perdonar, es que tienes que esperar que te vengan a pedir perdón, las cosas que habíamos dicho antes, ¿sí? Pero ¿qué es perdonar? Es una decisión, ¿sí? Usted decide perdonar o no, ¿sí? Y luego, ¿qué es perdonar? Ser libre. No sé si alguien alguna vez
que ha tenido por mucho tiempo ese rencor en el corazón, esas ganas de no perdonar, y cuando usted no perdona, no le quiere ver a esa persona, se siente incómodo cuando se va a encontrar con alguien, ¿sí? Pero perdonar es eso, ¿sí? Ser libre, ¿sí? ¿Qué es perdonar? Ser libre simplemente, ¿sí? Yo voy a donde quiera, me encuentro con esa persona en donde quiera, si necesito decirle algo, conversar, contestar, ¿sí? En el límite que usted crea, porque lo que decíamos antes, no hay que creer que las cosas o las relaciones van a volver a lo mismo, ¿sí? Lo otro también es, ¿qué es perdonar? No depender del otro. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nosotros estamos tan pendientes de la otra persona, ¿sí? Que a veces creo que el otro me está mirando mal, que el otro que está hablando mal de mí. O sea, siempre estamos pensando en el otro. Sí, no sé si es que a ustedes les ha pasado eso, pero entonces perdonar es eso, no depender del otro. O sea, deje al otro, el otro es feliz, el otro es libre, pero yo también necesito eso, ¿sí? Es no depender del otro, eso es perdonar. ¿Qué más? Hay algo muy importante y que yo creo que algunos aquí cuando nosotros estudiamos o alguien nos habla de medicina, siempre dicen que los problemas que tenemos, que las situaciones negativas que vivimos, ese estrés, todas esas cosas afectan nuestra salud, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado, a veces tiene mucho trabajo, en el trabajo hay problemas, hay dificultades, no logró hacer ese trabajo bien, no logró culminar, usted no se siente bien y empieza como a perder defensas. Entonces, el perdón es una de esas cosas. Usted cuando no perdona, sí, cuando no perdona está siempre con eso en su cabeza, en su corazón, siempre está pensando en eso. Entonces se convierte como que en ese estrés de todos los días. ¿Por qué es importante? ¿O qué es el perdón? Tener salud, ¿sí? O sea, en pocas palabras, tener salud. Yo perdono y vivo bien, vivo saludablemente. Y luego también es vivir en paz. Usted perdona y se libera. Sí, usted perdona y se libera de todas esas cosas malas y de esos sentimientos que a usted le ata y que no le deja vivir en paz. También decimos que es un sentimiento profundo y les puse también a esa imagen, ¿sí? De un corazón y un cerebro. O sea, siempre yo tengo que pensar, sí, pero por mí, o sea, de manera, esto sí, como decía antes también, personal, un sentimiento profundo. No hay necesidad de que la otra persona sepa que usted le ha perdonado. No hay necesidad a veces de ir a la otra persona, perdóname, yo te pido que por favor, o más bien lo contrario, sí, yo te pido o yo te doy mi perdón, yo hoy te libero. No, simplemente yo, sí. Por eso dice un sentimiento profundo que nace del corazón, sí, pero que yo pienso que todo eso me va a hacer bien. Sentimiento profundo, no hace falta decirle a su vecino, yo ya le perdoné, es que a mí me gusta perdonar. No, ¿sí? Porque la otra persona no sabe cómo va a recibir eso, pero usted sabe, ¿sí? Que el perdón le hace muy bien, ¿sí? Pero luego también hay algo muy importante cuando nosotros decimos que Dios nos ha hecho o nos tiene en este mundo o el proyecto que Dios tiene para nosotros es que seamos felices, ¿sí? ¿Qué es el perdón? Eso, ser feliz. Yo creo que algunas de las personas que estamos aquí, cuando hemos terminado perdonando algo que nos han hecho daño, algo que nos ha dolido, algo que por mucho tiempo hemos tenido en nuestro corazón, lo que logramos es ser felices. Y ese recordemos que es el proyecto de Dios, ¿sí? Que seamos felices. Yo siempre pregunto, ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? Pues dicen muchas cosas y por ahí alguien entre 100 uno dice que seamos felices, ¿sí? Qué bien. Es que a veces olvidamos de que Dios nos quiere felices. Y yo siempre digo, sí, especialmente cuando trabajo con los niños, decimos, Dios nos ha hecho todo, sí. ¿Ven la naturaleza? Sí. ¿Ustedes han visto las frutas? Sí. ¿Han visto algo que se procesa y termina en la olla para hacer la comida? Sí. Vean, todo eso Dios ha hecho con una única finalidad, ser feliz. Y creo que el propósito de Jesús al decir o al pedir que perdonemos es eso, que seamos felices.
O sea, para Jesús es muy, muy importante el perdón, porque la felicidad de cada persona es la felicidad que quiere Dios. ¿Sí? Entonces, recordemos que decimos, Jesús es el rostro del Padre. ¿Sí? ¿Qué vino a enseñar Jesús? Lo que era Dios. Entonces, el perdón es eso, o sea, por eso yo les puse también aquí solo esa frasecita en grande, ¿sí? El perdón, ¿qué es el perdón? Ser feliz, ¿sí? O sea, difícil, decíamos, sí, pero nos hace feliz, ¿sí? Y ahora, ¿qué es necesario para perdonar? O sea, a veces, bueno, ¿qué es necesario para perdonar? También, si les pregunto a ustedes, tendría muchas respuestas. ¿Qué es necesario para perdonar? Entonces, alguien va a decir la oración. Sí, es muy importante la oración, porque mediante eso es que que a nosotros nos ayuda esa comunicación o ese interactuar con Dios, esa experiencia con Dios, hace que yo ayude a perdonar. Recordemos esa espiritualidad, cómo yo me conecto con Dios, y cuando yo me conecto con Él, o cuando conozco, sí, a ese Jesús que es el rostro del Padre, y yo digo, no, es que es un Jesús que nos enseña a perdonar. Pero ¿qué es necesario para perdonar? A usted le pueden hablar de 1000 maneras, ¿sí? Que el perdón le hace feliz, que el perdón le da salud, que el perdón le hace ser libre, que el perdón le hace vivir en paz. Pero ¿qué es necesario para perdonar? Y les he puesto algo, ¿sí? Decisión. O sea, nadie puede mandar en usted, ¿sí? Simplemente es una decisión. Y esas decisiones que tomamos todos los días, ¿sí? A ver, hoy decido qué, ir en bus, ir en taxi. Si el trabajo está cerca, hoy decido ir tempranito para ir caminando, o dormir un poco más de ir en bus, o un poco más de ir en taxi. ¿Sí? Es decisión suya, o sea, nadie le puede decir a usted lo que debe hacer. Ah, me voy a estudiar tal cosa. ¿Qué estudio? Es una decisión suya, y eso es el perdón, ¿sí? O sea, ¿qué es necesario para perdonar? Lo único y lo importante, la decisión, ¿sí? O sea, decidirse lo que teníamos antes, ¿sí? Decisión, o sea, decidir ser feliz, estar en paz conmigo mismo, con los demás, ¿sí? Entonces, decisión, eso es algo muy importante, ¿sí? Luego también, o sea, si es que aquí yo les digo a ustedes que es necesario para perdonar, también voy a tener las respuestas, como había dicho antes, sí, desde lo personal, desde lo muy profundo, ustedes van a decir algunos elementos necesarios para perdonar, sí, pero yo les he puesto esto, sí, importante, para perdonar es necesario decisión, estar decidido, sí, y estar decidido a ser feliz nuevamente, les digo, sí. Y ya casi para ir terminando, recordemos, ¿sí? Lo del Evangelio, recordemos que es una parábola, ¿sí? La parábola del Evangelio nos recuerda lo mucho que Dios nos ha perdonado, ¿sí? Recuerden que la parábola decía, sí, recuerden que la parábola decía que le perdonaba una deuda de 10,000 talentos, ¿sí? Los entendidos y expertos, esto dice que son como 60 millones de denarios. Recuerden que un denario era un jornal, entonces 60 millones de jornales, o sea, es una cantidad que no nos imaginamos, o sea, nunca pudo pagar, nunca podía pagar, ¿sí? Pero al otro, ¿cuánto le perdonó? ¿Sí? ¿Cuánto le perdonó? ¿Sí? A veces decimos, no, es que a ver, y empezamos a echar, a echar números, ¿sí? Y en cambio el otro le está pidiendo que le perdone 100 denarios. Imagínense 60 millones con 100, ¿sí? Es una diferencia muy, muy grande. Entonces, al uno le perdona lo mucho. En cambio, él no puede perdonar algo muy poco. Y a veces eso también tenemos y debemos tener presente. Dios nos perdona todos los días y todo, porque tiene mucho amor y misericordia. Y a veces nosotros, comparado con todo lo que hemos hecho, es algo insignificante lo que nos hace. Sí, claro, alguien puede decir, no, es que a mí sí me hizo un daño terrible. Hay personas que dicen, es que le mató a mi hijo, le mató a mi hija, eso debe ser lo peor, ¿sí? Pero ustedes han escuchado y no sé si es que han tenido la oportunidad
oportunidad de alguna vez por ahí ver, sí, hoy tenemos, tenemos a mano la tecnología, que ahí suben historias reales, sí, de personas que han sido capaces de perdonar a los, en este caso, al asesino, han sido capaces de perdonar que le haya matado a su hijo o que le haya matado a su hija. O sea, a eso uno cuando lee eso o escucha, piensa, ¿será que se puede? O sea, póngase usted ahorita en ese lugar, ¿sí? Si alguien le mata a mi hijo o a mi hija, ¿usted sería capaz ese rato de ir y perdón? ¿Con qué argumento usted se acercaría a decirle yo te perdono? Yo creo que el argumento más grande sería de que usted se siente libre, ¿sí? Y también tal vez liberarle al otro, pero qué difícil, ¿sí? Pero entonces de ahí cuando decimos la parábola del Evangelio nos recuerda lo mucho que Dios nos ha perdonado, que debe ser el motivo para perdonar a los demás. O sea, no esperemos, a ver, yo les dije algunas cosas, ¿sí? Sí, perdonar nos hace libres, perdonar no, me hace no depender del otro, pero dice, pero aquí leyendo esto, sí decimos, ese sería el único motivo para perdonar a los demás, saberse perdonado por Dios y saberme amado por Dios, ¿sí? Entonces, nosotros recordemos que dice Jesús también, siempre debemos amar a los enemigos, pero ¿cómo amo yo a mi enemigo? Y alguien nos decía, la forma más práctica de amar o de demostrar el amor a los enemigos es cuando ese enemigo necesita algo de mí, hacerlo, ¿sí? O sea, no es necesario ir a abrazarlo, besarlo, estar ahí para todo lado, no. Simplemente el amor está ahí en las obras. Necesita, esa persona necesita, yo lo puedo ayudar, ¿sí? No necesariamente, como decía, no necesariamente diciendo que la relación fue como la de antes, ¿sí? Jesús a veces nos pone como en algunas, como que nos pide actitudes, diríamos nosotros humanamente, muy grandes, muy fuertes. Decía una amiga alguna vez, uy, no, que Dios no me ponga una prueba de esas porque yo no soy capaz de perdonar, ¿sí? O sea, estamos tan llenos de rencor, a veces de dolor, que no queremos perdonar. Pero aquí tenemos esto, ¿sí? La parábola siempre nos va a decir eso. Si Dios perdona mucho, eso basta para pensar que nosotros debemos también perdonar, ¿sí? Y luego también hay una frase, sí, que en un texto de un profesor muy querido, de un amigo del centro bíblico, sí, que algunos aquí ya lo conocen, algunos han estudiado con él, tiene algunos libros, por no decir muchísimos libros, sí, de una manera muy fácil para nosotros poder comprender el mensaje. Y ahí dice, perdonar no cambia el pasado. Sí, perdonar no nos cambia el pasado, pero puede cambiar tu futuro. ¿Sí? Entonces, con esto para terminar, recordemos, ¿sí? Perdonar no te cambia el pasado, pero puede cambiar tu futuro. O sea, puede dar un giro a nuestra vida y siempre debemos pensar en ese mucho perdón que recibimos de Dios y que nosotros también debemos hacer. Y como alguien, y al inicio nosotros decíamos, ¿sí? El perdón es ir al pasado y volver ilesos, o recordar el pasado sin que nos duela. Entonces creo que hablar de perdón, ustedes tienen mucha experiencia, ustedes deben haber vivido mucho de eso. Alguien también al inicio decía, porque yo lo he vivido, porque yo lo he sentido, ¿sí? Entonces, eso en cuanto nosotros podíamos hablar del perdón. Y ahora sí, siempre dice que debemos bendecir a los demás, siempre desearle lo mejor a los demás, porque lo que deseamos a lo mejor, porque lo que deseamos a los demás, eso también viene hacia nosotros. Por eso también es necesario perdonar, ¿sí? El perdón hace que seamos felices. Muchas gracias. Ahora sí,